Bendiciones, bendiciones, qué bueno poder llegar hasta ustedes otra vez, conectarnos a través de este medio, a través de esta red social y poder transmitir en vivo para quienes están ya comenzando a conectarse y también para quienes lo van a ver luego en la reproducción, porque este video queda guardado, queda cargado acá en mi Facebook y lo pueden volver a ver repetidas veces. De hecho, recomiendo que lo hagan porque cada uno de los videos, cuando usted lo va viendo una y otra vez, va como ampliando conocimiento, lo va repasando. Esto es como hacer una relectura de un libro o de un pasaje de la Biblia. Uno vuelve una y otra vez sobre él y va como encontrando, como descubriendo cosas que por ahí en el primer vistazo a uno se le pasaron o en el momento en que estaba viendo el video, quizá algo le distrajo en ese instante y perdió un punto, algo de lo que dijimos y luego cuesta como hilvanar, como conectar el desarrollo del tema. Así es que lo bueno, la bendición que tenemos de poder grabar estos videos, de poder dejarlos allí para que usted los pueda ver una y otra vez, es eso, que por medio de la repetición usted puede ir reafirmando conceptos, puede ir ampliando conocimiento, puede ir teniendo más información. La idea de cada uno de los temas que vamos a ir tocando hoy, cerrando el tema acerca de los yugos del yoga, respondiendo algunas inquietudes, algunas preguntas que nos han hecho llegar. Agradezco, agradezco a toda persona que se ha comunicado con nosotros y que nos ha hecho llegar tanto sus testimonios, sus palabras de aliento, sus palabras de ánimo para continuar adelante trabajando y sirviendo desde este ministerio con estas enseñanzas, a quienes nos hacen llegar que han recibido confirmación de cosas que ya sospechaban o que ya sabían, y bueno, es una bendición el saber que estamos sirviendo a la Iglesia de Cristo a través de la enseñanza de la palabra. La finalidad de esto es, por un lado, traer luz sobre algunos temas que por allí no son comúnmente muy tocados dentro del ámbito de la Iglesia, porque les decía, por ahí no da como para una prédica ponerse a predicar acerca de yoga, pero que son conocimientos necesarios, que los necesitamos, porque uno llega al Evangelio desde distintos trasfondos, espirituales, familiares, culturales, sociales, y muchas veces uno no está muy informado acerca de hasta qué punto se involucró uno con las cosas que creía, con las cosas que practicaba, o no tiene una concepción de la gravedad de las decisiones que uno tomó, de las promesas que hizo, de los compromisos espirituales en los que se involucró, o no tiene una noción de cuáles son los resultados y las consecuencias de todo eso, o quizá piensa que como uno ya una vez que llegó y comenzó a congregarse y empezó a escuchar palabra y comenzó a participar de los cultos y empezó a involucrarse en las actividades propias de la iglesia y a aprender el sistema de trabajo, a colaborar dentro de ese sistema de trabajo. Ese interés le llevó a uno a ir creciendo dentro del ministerio, la congregación en la que está, ven la predisposición, la voluntad, el cumplimiento, la responsabilidad y el compromiso, y eso va permitiendo que uno vaya avanzando y creciendo, digamos, de alguna manera, en lo ministerial, pero sin haber uno confrontado con aquellas cosas que traía cuando venía de afuera. Y en algún momento, todo ese lastre que uno va arrastrando, todo ese anclaje espiritual que uno va arrastrando, comienza a dificultarle mucho el hecho de el servir al Señor. Y allí es cuando uno se encuentra con situaciones, con casos donde dice, ¿cómo puede ser? Esta persona estaba predicando, esta persona estaba sirviendo y ahora anda otra vez en brujos, en curandero, volvió otra vez a las cosas que antes practicaba. ¿Cómo es que pasó? Bueno, es porque siguió todavía enlazado o conectado a esas cosas. Porque no recibió conocimiento necesario, o porque lo recibió y no le dio importancia, o porque solo tuvo la información pero no una ministración que le ayudara a quitarse todo eso, a renunciar a todo eso, a desprenderse, a desconectarse completamente de todo eso. Por eso es que compartimos estos temas, porque creemos que traen esa luz. Le recomiendo entonces
que no solamente usted los vea a estos videos, sino que los comparta con sus contactos. Muchos ya están comenzando a compartir en su propio Facebook, compártalo en su red social, para que los contactos suyos también tengan la oportunidad de ver estos estudios. Le recuerdo también que estos videos están siendo subidos a mi canal de YouTube. Usted puede encontrarme en YouTube como Pastor Adrián Ramírez. Es importante que ponga Pastor Adrián Ramírez. Si usted pone Adrián Ramírez va a encontrar 600 Adrián Ramírez. Y algunos se va a dar cuenta que no soy yo porque aparecen cantando, tocando la guitarra. Obviamente no soy yo. Pero si pone Pastor Adrián Ramírez, allí va a comenzar a ver varios de los videos que nosotros tenemos, que vamos subiendo, que vamos cargando, y va a encontrar algunos videos que son exclusivamente de YouTube, que no los estamos compartiendo aquí en Facebook, porque son solamente para ser difundidos a través del canal de YouTube. Le recordamos también que tenemos una forma en la que podemos comunicarnos, es un número que hemos habilitado para que usted se pueda conectar con el ministerio, y es más 549 2616 939 131, más 549 2616 939 131. Allí se conecta con nosotros, nos hace llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus testimonios de cómo Dios le está ministrando, de las cosas que Dios le está enseñando y le está revelando a través de estos temas. También se puede conectar con nosotros si usted desea colaborar y bendecir con una ofrenda este ministerio. Lo puede hacer también a través de ese número de WhatsApp. Bien, algunos puntos que me parecen interesantes antes de comenzar ya a desarrollar un pasaje que quiero compartir con ustedes y luego ir mencionando algunas de las preguntas y dando respuestas a ellas también con relación al yoga. Cuando en estas transmisiones, ya sea este video que usted está viendo ahora en vivo o que lo va a ver reproduciéndolo a posteriori o alguno de los videos anteriores, la mayoría de ellos cerramos con una oración de ministración. En esa oración, si hay algo a lo que debemos renunciar, si hay una oración de arrepentimiento que debemos hacer, bueno, son guiados para hacer esa oración y luego me tomo el momento para hacer una oración por ustedes, para pedirle a Dios por ustedes y para reprender y expulsar y ministrar liberación si es necesario. Aun cuando el video termina, ya sea en la transmisión en vivo o un video que usted está reproduciendo, no significa que la administración se terminó. Usted puede aprovechar allí en casa donde está. Si hizo la oración, si está siendo ministrado, usted no corte porque se corta la transmisión. Usted continúe allí, continúe si el Espíritu Santo le sigue trayendo cosas a su mente, a su corazón para renunciar. Si hay síntomas que usted está viendo allí que la liberación está comenzando a operar en usted, usted continúe, usted no corte esa comunión y ese momento de oración. Es importantísimo, porque hay como momentos muy puntuales donde hay una unción específica que se está impartiendo, hay un momento muy particular donde Dios abre nuestro entendimiento, nos trae luz, nos convence de algo, nos confronta con algo que nosotros necesitamos deshacernos de eso, y es importante aprovechar ese momento kairos de Dios, ese momento oportuno, ese énfasis espiritual que Dios está dando en ese momento, porque cada semilla de Dios, cada palabra que se siembra como semilla, no es una semilla suelta. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, eso dice Dios en Isaías. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. ¿Por qué? Porque no es solo una palabra, es una semilla que va acompañada de una unción específica para generar el resultado que esa palabra está diciendo que va a generar. Entonces, si usted está recibiendo liberación, está siendo ministrado y la transmisión o el video se corta, usted no se pare porque se cortó el video, usted siga allí porque el Espíritu Santo sigue ministrándole a donde usted se encuentre. Y véalo una y otra vez porque lo va a ir aprendiendo mejor, va a ir entendiendo mucho más el tema, va a ir memorizándolo y va a ser una herramienta que después que le bendijo a usted, la puede usar también para bendecir a otros. Yo le aseguro que con toda confianza usted puede usar este conocimiento, esta información, porque está investigado, está documentado. De ninguna manera me sentaría yo aquí frente a esta cámara para estar diciendo cosas si no las he investigado bien, si no las he averiguado bien, si no tengo cómo fundamentar lo que estoy diciendo. ¿Por qué?
porque estamos mencionando cosas que para muchos no son malas, que no son graves, que son inocentes, que son buenas, que son positivas, que son saludables, y yo de pronto de acá me siento a decir que todas esas cosas que tienen que ver con yoga, meditación trascendental, control mental, reiki, todo eso, usted tiene que salir absolutamente de eso y no involucrarse, porque todo eso son puertas de demonios, y es como que yo estoy diciendo una locura y estoy atacando cosas que no tienen nada malo. Pero cuando se lo aseguro y se lo digo es porque hay dos cosas. Uno, la investigación, la documentación, el estudio de los temas. Dos, la exposición de esos temas. Y tres, el resultado que trajo el exponerlos. Es decir, hay teoría, hay práctica. Hay enseñanza y hay experimentación y resultados de lo que estoy enseñando. Así que con toda confianza usted puede digamos, replicar o repetir esto que usted va aprendiendo en estas transmisiones y en estos videos. Efesios capítulo 4, deseo compartirles con ustedes un pasaje y luego entrar a algunas preguntas que tenemos acá acerca de yoga. Efesios 4, 17. Fíjese cómo Dios siempre está diferenciando a la iglesia y teniendo un trato muy particular con la iglesia de Cristo, un trato diferente con el resto de la humanidad. ¿Por qué? Así como cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente tenía una opinión. Luego le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque hay dos grupos diferentes. Por un lado está la sociedad que, por no estar dedicada a esto, por no estar envuelta todo el tiempo en esto, por no tener acceso a la información que tenían los discípulos que estaban todo el tiempo con Jesús, podían verlo pasar, podían ver un par de cosas que él hacía, o tener referencia de alguien que les contó algo. Entonces de ahí armarse una imagen de cómo era Jesús, armarse un concepto, tener una idea. Quizá alguien les habló mal de Jesús y entonces ellos también lo veían mal. Quizá alguien les habló bien pero no le dijo todo y ellos tenían un conocimiento parcial. Pero luego a los discípulos, es decir, los que están con él, los que le conocen, los que le han recibido, los que están viviendo con él, y en este caso la iglesia, hay cosas que Dios espera de nosotros, que tengamos conceptos completamente diferentes a la sociedad. Es decir, no podemos coincidir en todo con una sociedad que no conoce a Dios, que lo niega, que lo ofende, que es muy agresiva con respecto a Dios, y la iglesia que le cree, que lo ama, que le sigue, que lo espera, que confía, que tiene fe, que quiere conocer más, que va aprendiendo de él. Es lógico que tenemos acceso a una información diferente. Por eso es que, como enseñó Jesús, a quien más se le da, más se le demanda, y al que más se le confía, más se le va a pedir. Así es que esta diferencia de criterio, el apóstol Pablo la enfatiza muy claro en Efesios capítulo 4, versículo 17, donde dice: esto digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido viene de tenebroso, viene de tinieblas, viene de oscuridad, es decir, el entendimiento sin luz, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ajenos de la vida de Dios. Es decir, que hay una vida de Dios, hay una vida general, la vida de todos nosotros, y hay una vida dentro de toda esa vida que es la vida de Dios, con características muy particulares, con valores muy particulares, con conceptos muy particulares, y que la iglesia, por una cuestión lógica de ser la iglesia de Cristo, debería tener ese conocimiento. Eso significa que piensa distinto, que habla distinto, que tiene una visión diferente. Por eso Pablo le habla a la iglesia en Efesios y le dice: ya no anden como las otras personas que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, corazones insensibles, conciencias cauterizadas, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
Fíjese cómo está diferenciando estos dos grupos de personas. Por eso es que la iglesia de Cristo no puede mirar con los mismos ojos las cosas que como los mira el resto de la sociedad. Cuando comenzamos con estas transmisiones de estas series de liberación y cada uno de los temas, mencionábamos lo peligroso que era que fuéramos ambiguos en cosas en las que deberíamos ser determinantes, o que fuéramos permisivos en aquellas cosas que deberíamos ser más confrontativos, y de qué manera ese sincretismo peligroso, espiritual, tibieza, si quiero usar el término este también, afectan a la vida espiritual de la iglesia. Y nos hemos encontrado con todo, las redes sociales dan para todo. Entonces, hasta en eso uno tiene que tener mucho cuidado y filtrar muchísimo también lo que uno ve a través de las redes sociales. No todo lo que uno escucha en YouTube, no todo lo que uno ve en YouTube es como para tomarlo, como para incorporarlo o como para seguirlo. Necesitamos tener un filtro que nos ayude a discernir, a quitar, sacar lo bueno de lo malo, a filtrar, a hilar muy fino, a tener una mirada bien precisa, con mucha nitidez y con mucha claridad, porque son tiempos de mucho engaño espiritual. Y no idealizar a ningún ministro, por conocido que sea, por famoso que sea, por convocante que sea, así reúna millones de personas, así tenga cientos de miles o tenga millones de seguidores, eso no lo convierte en una persona infalible que todo lo que diga, hasta cuando suspira, lo debemos tomar como que ese suspiro que hizo en ese momento era de Dios. La palabra es la que nos debe ayudar a nosotros a filtrar todo eso. Porque en las redes sociales usted, sobre un mismo ministro, o sobre un mismo hombre o mujer de Dios, usted va a encontrar que para unos es lo máximo en revelación, para otros son un falso profeta y una persona que le sirve al diablo. Y estamos hablando de la misma persona. Entonces, ¿a quién le cree usted? ¿A quién sigue? Necesitan ni idealizar, ni seguir ciegamente los postulados de un ministro, ni tampoco colocarse en el otro lado de lo que le disparan a todo lo que se mueve y que no coincide con lo que a ellos les gusta o con lo que ellos aprendieron en su grupo de iglesia. Para eso está la palabra de Dios que nos guía a la verdad, a conocer la verdad. El versículo 21 sigue diciendo el apóstol Pablo, si en verdad, dice, nosotros no hemos aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué dice viciado? ¿Por qué habla de viciado? Un vicio o una adicción es algo que no comenzó como tal, pero se convirtió en tal. Es decir, el ir aceptando paulatinamente, de a poco y en pequeñas dosis, algo que nos va destruyendo hasta que nos terminamos acostumbrando tanto que lo terminamos aceptando, lo terminamos incorporando y ya forma parte de nosotros, y cuando nos falta entramos en esa crisis de la falta de aquello de lo que la persona es adicta. Por eso habla que está viciado conforme a los deseos engañosos en su corazón. Bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, que hay una manera pasada de vivir y hay una manera nueva de vivir. De hecho, el título que le he puesto aquí en el pasaje, los traductores, es La nueva vida en Cristo. Cuando nos despojamos y nos arrancamos de todo eso, esto lo charlábamos sobre estos temas y sobre lo que tiene que ver con liberación, sobre lo que tiene que ver con maldiciones generacionales y lo que tiene que ver con iniquidades y con todo eso. Un día llegábamos a la conclusión con mi esposa que son como velos, diferentes velos, capas, que está una encima de la otra. Cuando uno quita la primera capa, el primer velo, y se da cuenta de que eso no tiene nada que ver con Dios, y uno dice, mira, esto era grave, quita esa primera capa, después descubre que había otra debajo. Y entonces allí entra un segundo proceso de
renuncia, de liberación, de limpieza, porque la liberación es un proceso. Por eso recomendamos siempre que no tome solo estos videos como que ya me liberé porque vi el video. Lo que usted ha visto es un disparador del tema, que nos ayuda a pensar en el tema, nos ayuda a ponernos a mirar las cosas que pensamos que estaban bien y nos damos cuenta que estaban mal, o que nos habíamos olvidado y nunca tratamos con eso para poder romperlo. Este es un disparador, repito, del tema. ¿Que tenemos testimonios? Sí. ¿Que Dios ha estado liberando? Sí. ¿Que se han roto hechicerías a través de las ministraciones que hemos estado haciendo por la gracia de Dios? Sí. Pero eso significa que había algo y que comenzó un proceso de liberación. Entonces lo que usted necesita es acercarse a sus pastores y comentarles qué fue lo que aprendió o qué fue lo que entendió y qué fue lo que comenzó usted a sentir, porque lo que necesita es que se continúe ese proceso. Quizá nosotros desde aquí quitamos el primer velo, la primera capa, pero falta todavía seguir profundizando allí. Esto es como usted va a limpiar una casa que está en demolición. Y usted lo primero que saca es lo más grueso, lo más pesado. Saca los escombros, saca los adobes y saca todo aquello que es lo más grueso y lo más pesado. Hizo una limpieza general, es decir, ya no está toda esa montaña de escombros que había, pero eso no significa de que esté completamente limpio. Luego de eso comienza a sacar el polvo, lo más pequeño, lo más chico, a juntar la tierra en los rincones y limpió y sacó todo eso, pero todavía no significa de que ya haya limpiado completamente. Luego viene el trabajo fino de asegurarse de que realmente no quedó nada de suciedad en ese lugar. Nosotros quizás hemos ayudado a sacar la primera camionada de escombros, pero usted necesita seguir trabajando en el tema. Porque fíjese que quizás si no escuchaba estas transmisiones, si no veía estos videos, podían pasar años en la misma situación, podían pasar años pensando que a lo mejor yo pensaba que eso se había terminado, pensé que se había cortado, alguien dice yo no creí que estuviera mal hacerlo. ¿Y qué hicimos nosotros con estos temas? ¿Qué hicimos con estas transmisiones? Ayudamos a sacar la primera camionada de escombros, pero el trabajo hay que continuarlo hasta que usted se asegure que usted puede estar completamente libre y completamente limpio de todo eso. Bien, algunas de las preguntas. Estuve indagando, ampliando todavía un poco más el conocimiento acerca de este tema en estos días y me llamó mucho la atención, de manera preocupante, la cantidad de videos que hay en YouTube enseñando yoga para niños, enseñándole a los niños a hacer yoga. Las mismas posiciones que los adultos, pero como en un dibujito animado, con canciones infantiles, con una conductora que le habla a los niños, así como los programas para chicos, y que los va llevando a hacer yoga. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, todo lo que ya dijimos que contiene las prácticas del yoga. Las posiciones, que no son un ejercicio, las técnicas de respiración, que tienen que ver con generar una hiperventilación en el cerebro, pero también los va predisponiendo ya para ir aceptando todo lo que tiene que ver con esa filosofía, porque comienza la curiosidad. A ver, el yoga es bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y bueno, el yoga viene de una cultura oriental, viene del hinduismo. A ver, vamos a averiguar un poquito más a ver qué es lo que enseña. Y comienza, ya le decía yo en unos programas anteriores, si tiene la gente que tiene los recursos para eso, comenzó haciendo yoga porque tenía un problema en la columna y después terminó viajando a la India y metiéndose en el río Ganges y tomando agua de allí y siguiendo toda una ceremonia, y ya se bautizó hindú también, ya hasta se cambió el nombre. Y todo lo que se suponía que fue a hacer era corregir un problema en la columna. Porque una cosa va llevando a la otra, es la práctica, el involucrarlos, lo que está haciendo es conectarlos con una religiosidad, con una experiencia espiritual, y obviamente no van a apuntar para el lado de Cristo a través de yoga. ¿Qué influencia tiene? Una pregunta. ¿Qué influencia pueden tener si yo he leído libros o revistas o películas relacionadas directa o indirectamente con yoga? O alguien dice leí algunos libros sobre hinduismo
y qué influencia puede tener. Bien, todo tiene que ver con qué actitud lo leyó. Si lo leyó buscando recibir a través de su contenido, si lo leyó buscando un aprendizaje, entonces lo leyó con actitud de discípulo. Y se sentó a los pies de esa enseñanza y escuchó al maestro de esa enseñanza de yoga a través de su libro, guiándole, enseñándole y formándole. Si fue con actitud de discípulo, bueno, se colocó bajo esa influencia espiritual. Pero si lo leyó como para ver qué hay en esto, porque algo no me cierra, porque sospecho que esto no está bien. Yo le decía que para estudiar acerca de este tema estuve mirando algunos de esos libros. Y como la actitud fue ir estudiándolos para ver, fue una experiencia bien fuerte como Dios me iba trayendo textos de la Biblia relacionados con lo que iba leyendo. Es como que a través de la Biblia Dios me iba marcando qué es lo que no estaba bien dentro de yoga. Por eso le decía yo que, aunque la palabra yoga como tal no aparece, pero hay más de 300 versículos que hablan en contra de todo aquello que se enseña en el yoga. ¿Cómo fue que comencé a estudiar acerca de este tema? Yo había dado conferencias sobre diferentes asuntos que tenían que ver con liberación y con guerra espiritual y con influencias de los medios de comunicación, los mensajes subliminales de la música, las sectas y todo eso. En una oportunidad visitando la cárcel de la provincia de San Luis, visitando a un interno, un hombre que había conocido a Cristo, se había entregado a Cristo allí dentro de la cárcel y escuchaba una radio cristiana, justo en esos días yo estaba predicando en la provincia, escuchó uno de los mensajes que se transmitían en vivo desde la cárcel y pidió que le visitáramos. Cuando llegué para visitarlo, para orar con él, para charlar con él, me entregó un libro de yoga y dice, a este libro seguramente usted le va a encontrar más cosas de lo que yo le he encontrado. Dice, me lo trajeron, o sea, para leer algo, porque pasar un poco el aburrimiento acá adentro. Y me puse a leerlo, pero dice, me parece que hay algunas cosas como que no están bien. Y yo anoté, dice, ahí al costado, al margen, anoté un par de versículos que me acordé, dice, pero yo creo que usted le va a sacar más provecho. Y fue la primera vez que yo me puse a leer un libro de yoga. Y efectivamente ese fue un disparador sobre el tema. Un disparador sobre el tema. Y comencé a estudiar y comencé a averiguar y a investigar mucho más acerca de eso, que fue lo que les he estado compartiendo. Y lo que dio también información que está en mi libro, que se llama Yoga, qué es, y que usted lo puede adquirir para tener mucha más información de la que por razones de tiempo yo puedo dar desde aquí. Bien, otra pregunta. ¿Qué indicios me pueden a mí alertar sobre que estoy participando de prácticas que me están induciendo al yoga? Esto es bien interesante. Nos llegaba una pregunta también de alguien que dice, bueno, yo yoga no hice, pero sí hice unos cursos que tenían que ver con recuperar la calma o con relajación, y ahí está el asunto, porque no siempre el yoga viene con el nombre de yoga. A veces viene con otro título, como bien vamos a bajar un poco los decibeles y vamos a sentarnos en una posición cómoda, vamos a concentrarnos en un punto fijo, vamos a dejar que nuestra mente se concentre en ese punto fijo, o vamos a imaginarnos que estamos en un paisaje, vamos a cerrar nuestros ojos y allí música relajante o sonidos de la naturaleza y una voz que le va hablando y le va ayudando a relajar, casi como una sesión hipnótica, aunque no le digan que está haciendo yoga, está haciendo yoga. Entonces, ¿cómo uno sabe? Por algunas posiciones posturales, las posturas, las posiciones dentro del yoga, que no tienen que ver con el estiramiento o con la elongación que uno hace antes de hacer una actividad física en un gimnasio, después de correr o antes de correr o en una caminata. Es completamente diferente porque usted hace esa especie de precalentamiento muscular, o luego que estuvo haciendo ejercicio, caminata o corriendo, lo que sea, hace una elongación para
que no se enfríen así repentinamente los músculos y luego pueda tener alguna contractura o algo así. Pero cuando ya esto involucra la musiquita de fondo y la voz que le va guiando y ya me imagino un paisaje, me concentro en un punto y me hago uno con el universo, y ya no tiene nada que ver con estar elongando para hacer gimnasia, es una cuestión que va más allá, ya involucra una práctica conectada con lo espiritual, música relajante, palabras que van conduciendo los pensamientos en esa sesión. Porque le digo, no siempre nos van a avisar, no siempre le van a avisar que lo que están haciéndole hacer es yoga. Entonces es importante que usted esté alertado sobre eso, diga, no, a ver qué estamos haciendo, a dónde me están queriendo llevar o en qué me estoy involucrando. Yo recuerdo, hace unos años le ministramos liberación a una hermana que ella había participado en unos cursos de capacitación para vendedores. Fíjese que se suponía que la charla era una charla tipo coaching donde le iban a ayudar a desarrollar técnicas de venta, a cómo romper el hielo, cómo vencer la timidez, para poder vender productos. Vendían productos de cosmética. El asunto es que iba a esas charlas donde se suponía que lo que le iban a enseñar era a vender y en realidad lo que estaban haciéndole hacer era toda una manipulación de condicionamiento de la conducta, un lavado del cerebro y al final prácticamente ese grupo que se juntaba supuestamente a capacitarse para vender cosméticos se estaba empezando a convertir en una secta y ya era prácticamente una ceremonia espiritual lo que estaban haciendo más que una charla para cómo salir a vender una crema o un perfume. Comenzó a tener experiencias espirituales muy extrañas, comenzó a manifestarse un espíritu malo dentro de ella en las reuniones. Entonces su pastor llamó a otro pastor que hacía liberación como para que pudiera ministrarle y cuando le ministraba, pues ella inmediatamente quedaba como dormida, como en un estado de trance y empezaba a hablar así como entre dormida y lo que decía era acerca de Jesús, hablaba de Jesús, pero hablaba bien de Jesús, que lo amaba, que lo quería, y eso es lo que traía confusión a quienes le liberaban, porque esperaban que el demonio fuera violento, fuera agresivo y que hablara amenazando, insultando, y no hablaba cosas muy dulces acerca de Jesús, y es más, dice en un momento, ahora lo estoy viendo yo a Jesús, está acá conmigo. Y en ese momento se me ocurre preguntarle de qué color lo ve. Me mira el pastor que estaba al lado mío como para preguntarle de qué color lo ve a Jesús. Y le digo, ¿de qué color lo ve a Jesús? Y entonces me dice, y lo veo como con diferentes tonos, lo veo de un color violeta, pero también que tiene como rayos dorados así alrededor, tiene como diferentes colores, como un aura que lo rodea, y dije, ese no es Jesús. ¿Y qué libros está leyendo? Como cuando vuelve en sí, ¿qué libros está leyendo? ¿Cómo le están capacitando para las ventas? Dice, nos están enseñando los tengo acá, dice a los libros, nos están enseñando con un libro de Louisa Hay. El libro de Louisa Hay con el que estaban supuestamente enseñándole a vender se llamaba Usted puede sanar su vida. Era todo meditación, todo control de la mente, era toda una cuestión espiritista también. ¿Y por qué le pregunté yo de qué color lo veía a Jesús? Porque estos movimientos espiritualistas de la nueva era tienen una imagen de un ser espiritual que se les presenta como si fuera Jesús. Y la Biblia dice que no es extraño porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero en realidad este ser que ellos lo veían así con diferentes colores, el violeta y el dorado, ¿de dónde viene eso? Viene de ese tipo de colores, los enseñan estos movimientos de la nueva era, sobre todo quienes siguen la filosofía de un francés, de Saint-Germain, por ejemplo, o los que siguen los libros, los que lo han leído tienen idea de lo que estoy hablando, y si no usted lo puede googlear, los libros de Gurdjieff, de la secta del Cuarto Camino,
y hablan de ese Jesús que se les aparece muy parecido a la imagen católica, pero como con 7 cuerpos o 7 auras rodeando su cuerpo y van desde esos colores, el violeta, el dorado. Entonces, el que ella pensaba que era Jesús no era Jesús. Cuando se lo reprendimos a ese espíritu inmundo, dejó de verlo. Cuando comenzamos a reprender ese demonio, ella decía en ese momento, no lo hagan porque a Jesús no le gusta, decía ella, a Jesús no le gusta lo que están haciendo. Hasta que lo terminamos reprendiendo, le dijimos, usted renuncia a eso, deje de llamarle Jesús y repita con nosotros una oración para rechazarlo, porque tiene que renunciar porque ese no es Cristo, es un demonio que le está conduciendo a la mente, le está llevando al estado en el que usted está. Cuando lo reprendimos se desapareció ese Jesús violeta, dorado y de todos los colores que ella estaba viendo. Y ella pudo quedar libre de esa influencia espiritual. Ahora mire lo sutil que es. Todo lo que ella quería era mejorar su capacidad de venta, técnicas de venta. Entonces hasta en ese tipo de charlas usted tiene que tener mucho cuidado de si realmente es lo que le dicen que es, o si es toda una manipulación mental y usted lo están llevando a hacer cualquier cosa menos a enseñarle cómo vender un perfume o cómo vender una crema. Y se termina convirtiendo lo que podría ser un curso de capacitación para vendedores, se termina convirtiendo en una ceremonia llena de rituales espirituales. Y sale de allí con cosas que no fue a buscar. Y sale de allí con influencia que usted nunca se imaginó que podía llegar a tener. Así que es bien interesante todo esto. ¿Por qué? La Biblia dice que el Padre nos revela a Jesús. Porque todas las religiones le pueden hablar de Jesús. ¿Pero de cuál? ¿De cuál? ¿De este de violeta, dorado, que se le aparecía a los de la nueva era? ¿Del Jesús sentado en posición de yoga y con un platillo volador arriba de él? Como enseñan las sectas platillistas o ufológicas. El Jesús ese fantasmal que es como una imagen blanca que muestran lo de la Escuela Científica Basilio. ¿Cómo es ese Jesús? ¿De cuál Jesús estamos hablando? ¿Del de la Biblia, del que nos revela el Espíritu Santo, del camino al Padre? ¿O de este otro disfrazado, mimetizado, para que la gente crea que está teniendo una experiencia con Cristo y realmente lo que está haciendo es una cosa completamente opuesta, contraria? Por eso es bueno saber, por eso es bueno conocer. La Biblia dice que el avisado ve el mal y huye. Los simples pasan y llevan el daño. Si uno va por la vida con esa ambigüedad de no, yo no creo en nada de eso, a mí no me pasa nada, yo soy cristiano y eso a mí no tiene ninguna influencia sobre mí, y va caminando por un campo minado, se pone a jugar a la pelota en un campo minado. La imprudencia nunca fue cobertura. La ignorancia nunca fue cobertura. Y no estoy hablando para que tenga miedo, sino para que tenga cuidado. Para que sepa dónde ir, para que sepa que escucha, para que sepa que ve, para que sepa a qué se abre. Porque si no, después las consecuencias son complicadas en todas las áreas. Por eso es que enseñamos sobre estas cosas. Por eso que nos tomamos el tiempo para investigar, para averiguar. Yo no estudié yoga porque yo quiero hacer yoga, sino para ayudarle a la gente a que no lo haga. Estudio un montón de temas, pero no porque sean solamente por una cuestión de interés de conocimiento personal. Creo que es una herramienta, creo que es un servicio, creo que es una manera en la que cumplimos con el ministerio de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted toma este conocimiento, toma estas herramientas y luego usted puede replicarlas, multiplicarlas, decirlas a personas que están cerca suyo, que usted sabe que están envueltas en esto, están por entrar en estas cosas y usted puede advertirles. Pero ya no porque lo vio en un video o porque alguien lo dijo el pastor tanto, sino porque usted lo aprendió, investigó más sobre el tema, averiguó más sobre el tema, buscó más información y ahora ya es su tema también para ayudar a otras personas. Creo que esto es así. Uno siembra, el otro riega y Dios da el crecimiento. Y he descubierto algo, que cuando uno se interesa por ciertos temas, Dios le abre los sentidos sobre eso. Dios le abre los sentidos sobre eso. Creo que cuando uno le interesa algo, va encontrándose con eso.
quizá lo ignoraba. Y no es que uno ande viendo demonios en todos lados, pero cuando te metiste a estudiar, te metiste a investigar, Dios ve tu interés sobre eso. Inmediatamente te desarrolla los sentidos para que vas descubriéndolos. Entonces de pronto una canción te hace ruido la letra, un símbolo en un videoclip, una escena en una película, un nombre, una frase, una palabra, algún objeto. Inmediatamente, como se te prende una luz sobre eso. Y quizá el que está sentado al lado tuyo está viendo lo mismo, está escuchando lo mismo, y ni se dio cuenta, o se dio cuenta y no le llamó la atención. Pero cuando comenzás a desarrollar un interés por aprender, Dios te abre el entendimiento sobre eso. Y la Biblia es un libro que está lleno de herramientas espirituales. Cuando uno quiere usarlas, Dios te ayuda a encontrarlas. La Biblia está llena de armas espirituales. Cuando uno se interesa por el tema, Dios te ayuda a encontrarlas. Te va guiando para que las puedas encontrar. Bien, vamos a orar. Quiero dar gracias al Señor por este tiempo, agradecerles a ustedes por conectarse, a quienes están comentando. Yo por ahí no voy comentando, no voy leyendo los comentarios en el momento que van llegando para hacer más dinámica la charla y darle un poquito más de tiempo al estudio, pero leo cada comentario, leo cada cosa que ustedes van poniendo, veo quienes lo están compartiendo también, los comentarios en el Facebook de ustedes cuando comparten alguna de estas transmisiones, así que estoy muy agradecido por tomarse este tiempo de verlos, de compartirlos con otro. Gracias por su apoyo, gracias también por quienes nos acercan sus palabras de que están orando y de que están unidos a nosotros en esto también, este trabajo que estamos haciendo. Nos bendice mucho saber de ustedes, así es que muchas gracias por estar allí. Hacen que sintamos que todo esto que estamos haciendo tiene sentido, tiene una repercusión, está teniendo un resultado y para la gloria de Dios eso es un aliciente más para poder seguir trabajando sobre eso. Vamos a ir hablando sobre diferentes temas. La Biblia es inagotable, hay tantas cosas que necesitamos como iglesia ir conociendo, ir aprendiendo, así es que vamos a aprovechar, ya que no podemos estar en persona, en los lugares de reunión, en las diferentes congregaciones donde gracias a Dios las puertas están abiertas para en cuanto se pueda volver otra vez la normalidad de los cultos, de los congresos, de los talleres, de las conferencias, de los seminarios. Pero mientras tanto vamos a aprovechar estas redes para que con la ayuda del Espíritu Santo salir de esta cuarentena aprendiendo muchas cosas, siendo ministrados, siendo fortalecidos, siendo edificados, siendo liberados de muchas cosas. Así es que no vamos a perder el tiempo, lo vamos a aprovechar al máximo. El quédate en casa nos va a servir para algo, nos vamos a quedar, pero algo vamos a hacer, algo vamos a aprender, de alguna manera vamos a aprovechar ese tiempo de poder conectarnos a las redes sociales. Permítame orar para cerrar esta transmisión. Padre, gracias te doy, Señor, porque nos das este tiempo para poder llevar una palabra tuya, para edificar a la iglesia, para traer fundamentos de las Escrituras, para encender una luz en áreas, Señor, donde hay cosas que no estaban muy visibles, para advertir sobre lo que la oscuridad ha ido haciendo, para prevenirnos y no caer en el avance de aquello que el maligno quiere traer sobre nuestra mente y en nuestro corazón, para cubrirnos y para por medio de la enseñanza poder perfeccionarnos, Señor, en nuestra vida. Te doy gracias por cada persona que se conecta, que transmite, que lo comparte, que comenta, que se suma, que ora, que intercede, que lo replica con otras personas. Gracias. Cubrimos en oración a cada una de esas personas, cada familia, cada hogar al que estamos llegando, lo cubrimos en oración e impartimos tu bendición sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por los que has comenzado a ministrar, a liberar y a bendecir. Te pedimos que siga ese proceso de liberación, que siga ese proceso de sanidad. Señor, algo comenzó a romperse, que continúe hasta romper toda la obra del enemigo en la vida de las personas. Algo comenzó a ser quitado, Señor, que no se interrumpa hasta arrancar de raíz todo lo que no debe estar allí. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. Y amén. Les bendecimos.